estuvo el día de ayer Ricardo Monreal en entrevista con diría el papá de los chayoteros, pero me voy a ir más para arriba, con el abuelito de los chayoteros, Joaquín López Dóriga, el millonario de Joaquín López Dóriga, el cual, hay que decirlo también, ya ha tenido ahí a Ebrard y tuvo también a Adán Augusto López Hernández. No recuerdo si estuvo Claudia, ahí si alguien en el chat no lo recuerda. Pero bueno, ya le tocaba su lugar a Ricardo Monreal y hizo declaraciones interesantes. Por eso es que lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque habla sobre lo que muchas veces estuvimos aquí platicando. Ese no es el siguiente tema. Lo creo que se invirtió. Lo que muchas veces estuvimos platicando sobre la distancia entre Ricardo Monreal y el presidente López Obrador. Lo que no sabíamos era a qué grado había marcado la separación el presidente Obrador y el titular de la Jucopo. Vimos cómo de manera consecutiva lo invitaba a desayunar, iba incluso una vez por semana a desayunar con el presidente y de repente esto se acabó. ¿Por qué? Porque lo traicionó. ¿Lo traicionó de qué manera? Votando y empujando a la bancada a votar en contra de los proyectos del presidente y entregando la Ciudad de México, esto también hay que decirlo, entregando la Ciudad de México a Acción Nacional. Bueno, pues va Monreal y se sienta a platicar con el chayotero de Dóriga. ¿Adivinen de qué? De la reunión que tuvo con el presidente López Obrador y asegura que incluso desde antes que llegara Adán Augusto López Hernández, él no tenía contacto ya con Obrador. Que digamos que especie de diálogo o la interlocución iba secretario de Gobernación, presidente, secretario Monreal. Con lo cual, pues primero el enlace era la anterior secretaria de Gobernación y ahora finalmente Olga Sánchez Cordero y ahora finalmente ha sido Adán Augusto López Hernández. Hubo un divorcio entre el presidente y Monreal. Vamos a verlo. Día que estés aquí, Ricardo Monreal. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Joaquín. También a mí. Oye, a ver. ¿Volviste a Palacio Nacional el viernes? Sí, ese es ¿cuántos siempre años? tu habilidad. ¿2 años? Tenía 2 años. ¿Y sí, feria? Y 2 años. Pero sin tener una comunicación ni siquiera telefónica, rápida. No, todo era comunicación indirecta con la secretaria de Gobernación, en ese momento Olga Sánchez Cordero, y luego con Adán Augusto, actual secretario. Nunca tuve en estos 2 años, ninguna reunión. Y el reencuentro con el presidente fue muy afable. A ver, vamos a ver. Llegaste a Palacio, entraste y ¿dónde lo ves? ¿Dónde se encuentra? Llego a Palacio y obviamente tú sabes que el protocolo es con los de ahora que se encargan de la revisión, sí, saber si estás en la lista. Es muy importante. Y entonces me alegré porque le dije, ¿cuál es su nombre? Ricardo Monreal, Ávila. Y ya sí está aquí, pásele. Entonces ya grité yo, eufórico, estoy en la lista. De Palacio. Estaba entrando a Palacio, pero entonces nos llevaron a los 64 senadores, 65, a un lugar que yo quiero mucho, es un símbolo extraordinario, Joaquín. Sí. El Constituyente del 57. Así es. Es un edificio, es un salón donde sesionaron y donde aprobaron la Constitución del 57 los liberales. Y ahí nos sentamos los 60 y tantos. Luego llegó el secretario de Gobernación, luego llegó la jefa de gobierno y luego llegó el canciller. ¿Cómo lo citaron, Ricardo, para ir a esa reunión? Mira, a través del secretario de Gobernación. ¿Qué les dijo? ¿Te habló? Oye, Ricardo. Me habló, me dijo, oye, ¿puedo hablar contigo? Sí. Hablamos sin teléfono y me dice, los invita el presidente de la República a los senadores aliados y a Morena a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ¿sí?
déjame avisarles. Y yo le dije, oye, yo no quiero incomodar, voy a nombrar a un senador que sea el enlace para yo no acudir. Yo entiendo mi circunstancia desde hace 2 años y yo no quiero echar a perder la reunión. Y me dijo el secretario de Gobernación, no, tú estás incluido. A pregunta expresa del presidente, ¿también Ricardo? Dijo, sí, también Ricardo. Obviamente fue mi primera sorpresa, porque yo no soy adversario de él, pero entiendo que estaba en una posición de pausa en la que no tenía conversación. Y así fue. Entonces, yo estaba obviamente normal, con cierta inquietud. Pues esta actitud de pausa de parte del presidente ante un castigo natural a Ricardo Monreal, sobre todo, pues también intentando ahí victimizarse un poco, ¿no? La realidad es que la distancia entre el presidente López Obrador y Ricardo Monreal era clara. ¿Por qué? Porque él mismo había buscado distanciarse. Cuando te vas con la oposición, pues es natural que todos los morenistas te repudien.